¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Soy Jaime Barrera y estoy muy contento de poderles dar la bienvenida, una bienvenida más a una emisión de Desde la Barrera, esta noche de lunes 25 de junio del 2018. Hoy vamos a revisar lo que ha sucedido con la Fiscalía Anticorrupción, que nació en el primer bimestre del año y que apenas en mayo le entregaron su edificio sede. El primer fiscal anticorrupción de la historia de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, y su equipo inicial, apenas 5 integrantes, un ministerio público, un actuario, un notificador y su secretaria. Equipo a todas luces insuficiente. Veamos. Minutos después de haber tomado protesta de la Cruz Tobar, recibió su primer responsabilidad, pues Consuelo Robles Sierra, legisladora de Movimiento Ciudadano, le entregó una denuncia por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco y señaló como responsable a su extitular, Antonio Cruz Esmada, de quien se presume incurrió en delitos como abuso de autoridad, desvío de recursos y aprovechamiento indebido de funciones. Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido poco más de 300 denuncias, de las cuales el 40% son documentadas por ciudadanos y el resto por funcionarios. Pero la dependencia se ha visto impactada por el tema electoral y algunas denuncias han sido depositadas con la intención de dañar a los rivales. Por otra parte, algunas denuncias se registran de forma cruzada, es decir, pues cuando un funcionario demanda a otro, este responde con otra acusación. Bueno, pues como veíamos por el tamaño de la tarea, es claro que urgen más manos para ir por los corruptos. Escuchábamos en la cápsula cómo tan solo del 1 de noviembre del 2017 al 23 de abril del 2018, las carpetas de investigación contra presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales y municipales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sumaron 707, aunque casi un 75% de todas estas denuncias se concentran en hechos ocurridos en el área metropolitana de Guadalajara. Ahí entre los primeros 5 están Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco. Bueno, pues también el otro 25% provienen de al menos 55 municipios de todas las regiones del estado. Este es el hombre al que le tocará enfrentar toda esta tarea anticorrupción. Gerardo de la Cruz Tobar es académico de la Universidad Panamericana desde hace 20 años y es especialista en temas de derecho penal, administración y seguridad pública. Fue uno de los mejor evaluados por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y se le considera independiente de grupos políticos y partidos. Fue electo por 30 de los 39 diputados en una sesión celebrada el 24 de diciembre del 2017 y su nombramiento se mantuvo impugnado por Gabriel Valencia López, otro de los contendientes, por casi 52 días, hasta que finalmente el 15 de febrero del 2018 tomó protesta en el recinto parlamentario. Bueno, pues ahí está. Con Gerardo de la Cruz vamos a conversar luego de esta pausa. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros. Antes de iniciar la charla con nuestro invitado de hoy, escuchemos sus puntos de vista, las expectativas, lo que usted ha escuchado de lo que se ha hecho hasta hoy en la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción. Hay que mover muchas personas, son muchas situaciones y este que está es muy corrupto, entonces no se resuelve con él, ¿no? Con cualquier fiscalía que pongan, mientras no impongan la pena de muerte para los delincuentes, vamos a seguir peor. Pues un gobierno que macice bien,
que se acabe todo. Pero no con más instituciones, oiga. Pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ideas muchas, pero que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Que de verdad haga de lo que promete. No con una figura en específico de fiscal anticorrupción ya se resuelve la plana. Yo digo que no. Yo digo que no. Es todo un equipo, ¿no? Gracias a todos por sus comentarios. Escepticismo en general hay en sus opiniones respecto a los resultados dados hasta hoy por la primera Fiscalía Anticorrupción en el Estado. Pero para hablar de esto, de lo que ha sido el arranque de esta primera Fiscalía, me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en el estudio de Desde la Barrera al maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, quien es el primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco. Desde que asumió, platicamos con él en este espacio vía telefónica y hoy es un honor recibirlo aquí. Fiscal, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, con el placer de saludarlos y de poder compartir con ustedes este espacio y comentar acerca de cómo vamos arrancando. Gracias a ti por venir, fiscal. Desgraciadamente en Jalisco seguimos conociendo de casos anticorrupción, no solamente en Jalisco, sino en el país. Lo último, la semana pasada, con todo el dinero que se va a fundaciones privadas, todo el dinero que se gastan los senadores en cosas que no tienen nada que ver con su actividad legislativa. En Jalisco se han sumado estos temas de la compra de medicinas a sobreprecio y la gente dice, bueno, ¿por qué se siguen dando si ya hay una fiscalía anticorrupción? Tú de arranque, ¿qué les dirías, fiscal? Bueno, les diría que desafortunadamente el problema de la corrupción es algo con lo que hemos vivido a lo largo de muchísimos años. Es algo que desafortunadamente nos tiene a México como una de los 70 países más corruptos considerados así a nivel internacional. Se considera a México desafortunadamente el más corrupto de los 34 que forman la OCDE. Y esto lo que nos permite ver es precisamente que es algo que hemos padecido a lo largo de muchos años. En este caso, la Fiscalía se crea precisamente con la finalidad de combatir precisamente los delitos de corrupción que se han venido cometiendo, pero cuando se creó, se les olvidó darnos una varita mágica para resolver eso. Eso no es una situación que se pueda resolver así con un toque mágico. No se puede acabar con la corrupción por decreto, ni con la creación de una institución como esta. De antemano, déjenme decirles que las instituciones para combatirlo ya estaban. Las figuras típicas que se aplican en delitos que consideramos de corrupción ya estaban. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué ahora hablamos de un sistema estatal anticorrupción y hablamos de una fiscalía anticorrupción? ¿Que no había alguien que lo pudiera hacer? Sí, claro, ya teníamos, pero no estaban funcionando las cosas como se venían dando. Por eso fue necesario. Lo que decimos es, si hubiera existido una fiscalía, una procuraduría que haya impartido justicia, castigado la corrupción y la impunidad, pues no tendríamos que estar haciendo un sistema estatal anticorrupción. No tendríamos ni un sistema nacional ni el nacional, ni una fiscalía como esta. Pero déjenme explicarles un poco cómo ha sido paso a paso el proceso por el cual hemos atravesado hasta llegar a este momento. Ustedes recordarán que tuve oportunidad de tomar protesta el día 15 de febrero. Sí, tenemos el 15 de febrero y desde ese momento asumimos la responsabilidad de iniciar con dos grandes cargas, dos grandes obligaciones que se nos establecen en la ley. Hay muchas, pero dos en particular. La primera, investigar y perseguir el delito. Investigar y perseguir los hechos que la ley considera como actos de corrupción. Pero también se nos establece como obligación, es parte de la labor fundamental, el llevar a cabo actos de prevención. Es decir, divulgar la cultura de la legalidad, la cultura del comportamiento ético, la cultura del buen servicio público para evitar los actos de corrupción. Pero ¿con qué crearon esta fiscalía? Y esto es algo que no corresponde de alguna manera a la responsabilidad que su servidor tiene. Esto lo crearon desde luego desde la legislatura, con propuesta del Ejecutivo, únicamente integrado por 6 personas, el fiscal y 5 personas más. Entonces, al principio, con eso arrancaste. Tal cual, con eso arrancamos. Sin oficina, porque la oficina vino hasta mayo, ¿no? La oficina vino en mayo, efectivamente.
desde ese momento, desde el momento en que tuvimos oportunidad de ya estar al frente, cuando ya teníamos la responsabilidad por haber asumido el cargo, empezamos a trabajar en los dos sectores, tanto investigando la primera denuncia que se nos presentó antes de un minuto después de haber tomado protesta, como también tratando de establecer los vínculos con quien fuera necesario para divulgar esa cultura del comportamiento ético y apegado a la legalidad. Desde ese momento, pero también desde el primer momento dijimos, no se puede con esto, es imposible que 6 personas se vayan a dedicar a combatir la corrupción. Entonces, el día 28 de febrero, es decir, 13 días después de que asumí el cargo, presenté un proyecto de ampliación de la estructura de la Fiscalía. ¿Y qué abarcaba este proyecto de ampliación? Bueno, este proyecto de ampliación implica la creación de 2 agencias del Ministerio Público más, porque nacimos con una sola agencia del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué necesitaba mínimo 2 agentes del Ministerio Público? Pues muy sencillo, porque esta Fiscalía no es únicamente de la zona metropolitana, es del Estado de Jalisco. Y el Estado de Jalisco tiene muchos municipios. Y además, porque no nada más atendemos lo que ya ha pasado, sino también lo que puede darse. Es decir, si tenemos un detenido, nos corresponde, por hechos de corrupción, nos corresponde ya asumir el mando y la conducción de la investigación. Pero eso no lo puedes hacer con un solo agente del Ministerio Público. Mínimo tendríamos que hacer un rol de guardias con los ministerios públicos. Por eso les dije, por lo menos necesitamos 2 agentes del Ministerio Público más. ¿Estás trabajando con lo mínimo? Estoy trabajando con lo mínimo, desde luego. Tengo entendido que ya te autorizaron los otros 2 agentes del Ministerio Público. Ya están trabajando. ¿A partir de cuándo? Están en funciones a partir del día 1 de junio. Y no nada más ellos, ya se integró otras áreas que también eran indispensables en la Fiscalía. Porque aún pensando que hubiéramos tenido esos 3 agentes del Ministerio Público, pero si se nos dice en la legislación que tenemos que llevar a cabo los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas precisamente para llevar a cabo la prevención de la corrupción, eso no lo van a hacer los agentes del Ministerio Público. Fue necesario también generar un área de vinculación institucional. Y si se nos dice en la legislación que tenemos obligación también, de respetar las reglas que hay en relación a la transparencia, pues necesitamos un área de transparencia y necesitamos también un área de administración. Entonces, el día 28 de febrero yo presenté una ampliación de la estructura, pero estableciendo lo mínimo para poder funcionar. Y esto se llevó pues más de 2 meses. ¿Por qué se llevó más de 2 meses? Porque de entrada yo estuve trabajando sin instalaciones desde el día 15 de febrero hasta el día 1 de mayo. El día 1 de mayo ya tengo instalaciones que en este momento son suficientes, y no nada más para este año, sino ya para podernos desarrollar 2 o 3 años más. Claro, ya tuvimos la oportunidad de conocerlas. Están en Amado Aguirre, 857, espaldas de movilidad. Ahí estamos recibiendo ya las denuncias cuando ustedes quieran acudir. Ahora, eso a partir del 1 de mayo. Pero todavía no teníamos los otros 2 agentes del Ministerio Público. Esos fueron autorizados y están laborando a partir del día 1 de junio. Van a cumplir apenas un mes. Apenas están en lo que va del mes trabajando, pero no es nada más eso lo indispensable, sino que también los actos de investigación pues son a cargo de la Policía Investigadora, y no contábamos con Policía Investigadora sino hasta la semana pasada. El día 20 de junio ya tenemos un grupo de Policía Investigadora que está ya directamente bajo el mando y conducción de los ministerios públicos que están en esa Fiscalía. Entonces, es por eso. Ha sido tortuoso. Ha sido tortuoso. Desafortunadamente, aún como institución, aún como un órgano de autoridad, aún como parte del sistema estatal anticorrupción, te toca batallar con la burocracia. Entonces, ha sido tortuoso. Pero ha sido construir una institución que está y va a estar al servicio de la sociedad y va a dar buenos resultados, desde luego, en la medida que podamos ir trabajando, en esa medida. Ahora, entonces, ¿cualquier policía investigador es idóneo para ir a una Fiscalía Anticorrupción recién creada? No necesariamente, no necesariamente. Desde luego que hay perfiles que tienen que cubrirse. ¿Y qué tal es el perfil de los 7 policías investigadores que adscribieron los primeros a esta Fiscalía Anticorrupción? ¿Tuviste oportunidad de analizar perfiles, pedir, solicitar? Bueno, desafortunadamente no me tocó estar en el proceso de selección. Obviamente estos elementos de la Policía Investigadora pues atravesaron los procesos de selección que tiene ya establecido la misma Fiscalía General para formar parte de la Comisaría de Investigación y de grupos que ya estaban laborando. De ahí tomaron algunos elementos y me los enviaron.
pero no formé parte de alguna manera de un análisis, de la aprobación o no, de la integración de los elementos a la Fiscalía. O sea, finalmente yo se los dije de una manera muy clara a los elementos que recibí. Les dije, lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido la oportunidad de haber atravesado un proceso de selección, de haber tenido oportunidad de seleccionar entre muchos quiénes serían los primeros que tendrían que venir a integrarse aquí. Finalmente, vamos por las condiciones en que se van dando las cosas, inclusive tal vez por el mismo momento político en el que nos encontramos, no fue así. Finalmente, de cualquier manera, agradezco tenerlos, porque teníamos actos de investigación que no se podían desarrollar sin su presencia, pero desde luego que a partir de ese momento están sometidos a un análisis y están sometidos a una evaluación que día con día vamos a estar llevando respecto de su desarrollo. Y ya su lugar de trabajo es la Fiscalía Anticorrupción. Y ya su lugar de trabajo es la Fiscalía Anticorrupción. Ellos tienen que llegar y reportarse. Ellos reportan ya directamente con nosotros, tienen un área de trabajo ya ahí dentro del edificio y ya están. De hecho, los recibimos con bastante trabajo. Teníamos, antes de que llegaran, no menos de 80 oficios donde se ordenaban actos de investigación a cargo específicamente de los policías investigadores. Entonces ahorita ya tienen trabajo. Cuando llegas, tomas protesta, te pasan todos los expedientes que había de corrupción en la Fiscalía General y esos pasaban de 70 en el primer corte. De entrada pasaban de 700. Pasaban de 700. De hecho, aún no terminamos ese proceso de entrega-recepción. Establecimos precisamente con el director de Visitaduría. ¿De qué oficina vino? ¿De la Visitaduría? De Visitaduría, directamente de la Dirección de Visitaduría. La Fiscalía, antes de existir esta Fiscalía Anticorrupción, pues era en la Visitaduría donde se recibían las denuncias contra funcionarios públicos, ¿no? Aquí déjenme, qué bueno que mencionas el tema de que son las denuncias contra funcionarios públicos. En realidad hay muchos delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos que no son los que preocupan a la sociedad. Actos como el abuso de autoridad no siempre es un hecho de corrupción. Aquí tenemos un problema que se tiene que abordar desde el punto de vista legislativo. Cuando la Constitución, primero la Constitución federal y luego después la Constitución local, le da creación a un sistema nacional y posteriormente un sistema estatal anticorrupción, se habla precisamente de que a la Fiscalía Especializada le tocará conocer de los delitos cometidos por servidores públicos y por particulares relacionados con hechos de corrupción. Entonces, una labor fina de legislativo tendría que haber sido el haber establecido qué consideramos como un hecho de corrupción y cuáles son los delitos que están relacionados con pero que finalmente son los que la sociedad quiere que se atiendan. Porque habrá muchos otros delitos que pueden ser cometidos por servidores públicos que no son hechos de corrupción. Si bien son hechos deshonestos, no necesariamente son de corrupción. Por ejemplo, un abuso de autoridad. No hace mucho un compañero de ustedes se quejó de haber sido maltratado por policías. Henry Saldaña de aquí. Sí, precisamente. Ahí tenemos un abuso de autoridad, pero tenemos un hecho de corrupción ahí. No. Ahí no tenemos un hecho de corrupción. Sin embargo, por la forma en cómo está la legislación, ¿qué hizo nuestro legislador? Lo único que hizo fue cambiarle el nombre a un título del Código Penal. Es decir, tenemos el título 7º del Código Penal del Estado, que antes se llamaba Delitos cometidos por servidores públicos y ahora se llama Delitos por hechos de corrupción. Entonces, todos los delitos que están en ese capítulo me corresponde conocerlos porque los denominaron hechos de corrupción, pero muchos de ellos no lo son. Entonces, no son hechos de corrupción. 700 es haciendo una depuración. Desafortunadamente, de esos, los que son abuso de autoridad los tenemos que conocer, aunque no sean en esencia un hecho de corrupción. Eso en función. Eso sí urge. Claro, ajustarlo. desde luego. Eso es materia de una reforma legislativa. Porque lo que le interesa a la sociedad es que se atiendan los hechos de corrupción que le causan un perjuicio al erario público. Esos que alarman, esos que llaman la atención, son los que tendrían que ser materia. Claro, desde luego. Eso es una labor legislativa que hace falta. ¿Y en cuántos van en este momento? ¿Cuántos expedientes están abiertos? Yo tengo, por así manejarlo administrativamente, sé de la existencia
de las carpetas de investigación que están siendo entregadas por visitaduría. Cuando hablamos la ocasión anterior eran 706. Ahorita hay aproximadamente cerca de 800 con ellas, pero en la oficina directamente, ya con mi oficialía de parte por separado, yo he recibido 108 hasta el día de hoy. 108 carpetas, 108 carpetas de investigación que ya están en tus manos y que hay que ir haciendo. Pero aparte tengo ya más de 200 recibidas de visitaduría. Entonces yo en la Fiscalía tengo ya ahorita más de 300 carpetas de investigación que se están atendiendo. Muy bien, vamos a seguir hablando ¿Cómo no? de ello, de esta carga y de cómo pues faltan más manos para ir por los corruptos, sin duda. Quédese con nosotros. Gracias a todos y a todas por continuar con nosotros aquí desde La Barrera en esta conversación que estamos teniendo con el primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco, el maestro Gerardo de la Cruz. Gracias. Antes de tomar nuestra conversación con él, le agradezco a usted todos sus comentarios, su participación en las redes sociales. ¿Qué ha escuchado usted de la Fiscalía Anticorrupción creada? Bueno, pues ya escuchó usted por ahí del mes de febrero. Pepe Torres dice, esto es lo más relevante. Colegio de Abogados y Fiscalía Anticorrupción firman el primer convenio para fiscalizar a servidores. Tú haces la noticia. Gracias, de verdad, a todos por sus comentarios. Esto creo que es un convenio que vienes de firmar prácticamente, ¿no? Sí, de hecho esto lo firmamos esta mañana. Hoy en la mañana firmamos esto. Vamos, como comentaba hace un momento, una de las principales labores que tenemos precisamente es la de divulgar la cultura del comportamiento ético, del combate a la corrupción, y uno de los primeros acercamientos que tuve precisamente fue con consejos de colegios de abogados, pero igual ha sido con cámaras de comercio, con Coparmex, inclusive con estudiantes de secundaria. Entonces, hemos tenido oportunidad de estar con estudiantes de secundaria hablando. Tienes que trabajar desde ahí. Y desde marzo tuve un acercamiento con este Consejo de Colegios de Abogados que me invitaron a estar en una de sus sesiones y obviamente en ese momento me externaron pues todas las inquietudes, todas las vicisitudes que atraviesan día con día como litigantes, que no desconozco, porque finalmente fui litigante durante 30 años. Ese es el gran reto. Porque ese es un gran reto. Al Poder Ejecutivo, como quiera que sea, ya hay gobernadores presos, hay funcionarios que están siendo investigados. En el Poder Legislativo también hablábamos del caso Sansores, pero el Poder Legislativo es intocable. El Poder Judicial. El Poder Judicial es intocable. No sabemos de jueces o de muy pocos casos, de magistrados, de toda la estructura y el andamiaje institucional por donde pasan los casos. Sí, claro. Y si eso no se resuelve, pues no va a haber sistema anticorrupción que funcione. Eso es una situación que también estamos tocando. Hace una semana precisamente estuve también en el Consejo del Poder Judicial del Estado y tuve una reunión con jueces. Hubo muchos comentarios después de esa reunión. Yo creo que sí. Pero finalmente son temas que tienes que tocar. Bueno, fuiste y le dijiste a los jueces, bueno, hay jueces derechos, pero hay jueces que no pueden explicar su ritmo de vida con los ingresos que obtienen. Y eso es un secreto a voces en todo el mundo de los litigios, ¿no? El problema es que mientras sigamos teniendo secretos a voces, pero nadie haga nada, no vamos a resolverlo. Por lo tanto, yo no sé si se interpretó en ese momento como que fue en plan de llamarlos a cuentas. No soy quien para llamarlos a cuentas, pero sí tengo una obligación legal que atender. Y de ahí, precisamente en ese afán de promover ese cambio en la cultura, fue que procuramos ese acercamiento y platicamos con ellos. Desafortunadamente. ¿Y qué reacciones tuviste luego de jueces? ¿Qué has sabido? Porque como tú dices, conoces bien el mundo de los abogados y de los juzgados y todo eso. Sí, quiero destacar precisamente un mensaje que recibí a consecuencia de esa llamada. El mismo día por la tarde recibí un mensaje del presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco. ¿Que no estaba presente? Sí, estuvo presente, estaba de hecho ahí también, y él lo que me dijo fue que primero que agradecía la visita y que él sabía
que eran temas difíciles, pero que finalmente se tienen que tocar. Finalmente tienes que tocarlos. Entonces, de alguna manera, son cosas que están compaginadas. Sí, los claro, operadores... porque, a ver, los abogados, todo mundo te reconoce, los abogados, que no funciona ningún caso si no hay una propina de por medio, o si se quiere adelantar el caso, pues también hay que dar, y que no camina ningún caso si no hay dinero de por medio y de corrupción de por medio. Desafortunadamente, como lo comentas, son secretos a voces. Son secretos a voces. Algo que sí creo que dejé muy claro con ellos y que lo vuelvo a dejar en este momento es que la experiencia que yo tengo como litigante de ninguna manera determina el inicio y el fin de una investigación. Es decir, no se trata de tomar revancha con nadie, no se trata de tener consigna en contra de nadie, pero sí, si existe una denuncia en contra de alguien, la tenemos que atender. Y si de esa denuncia se desarrolla una investigación que nos lleva a concluir que si hay un hecho de corrupción, tenemos que llevarlo ante el juez. Esa es una situación que tenemos que hacer. Me decías que había ya una tarea dada, cerca de 700 expedientes, de los cuales estás revisando. Pero de cuando se abrieron las puertas de la Fiscalía en mayo, ahí a espaldas de la Exsecretaría de Tránsito, las oficinas de tránsito, ¿cuántas van? 108, mayo, junio, 2 meses. 108. De hecho, recibí cuando mucho algunas 5, todavía antes de tener las instalaciones, pero ya teniéndolas en un par de días, en 2 días recibí 40, por ejemplo. Tal cual. Eso demuestra cómo la corrupción es una aspiración de esta generación, como en su momento fue el tener elecciones democráticas en México. Sí, desde luego. Hoy la demanda de esta generación es hacer algo contra la corrupción y los abusos. Afortunadamente... Por eso la presión está creciendo. Por eso está creciendo. No, a mí me queda muy claro. A mí me queda muy claro, perfectamente sé. Porque dicen, bueno, que pues hay una fiscalía anticorrupción y no pasa nada. Va a pasar. Yo creo que no puedo aventurar semanas, meses, pero va a pasar. De lo único sí que tenemos que tener mucho cuidado es de no responder a las presiones que se dan día con día y tratar de justificar la labor llevando a alguien ante el juez. O sea, no chivos expiatorios. No, ni chivos expiatorios ni asuntos mal armados. Si hablamos de que esas, a partir del día 1 de junio, que tengo, ahora sí, 2 agentes del Ministerio Público más, y hablo de que no tengo ni siquiera una semana. Es más, tengo 3 días con policías investigadores, 3 días hábiles con policías investigadores. ¿Los mandaron a fines de la semana pasada? Me los mandaron el miércoles de la semana pasada. Entonces ellos tienen jueves, viernes, lunes, es su 3er día prácticamente trabajando. Entonces, eso es algo que también, la sociedad debe conocer, porque así estarán conmigo. Claro, yo estoy de acuerdo y por eso agradezco la invitación. Porque sí es necesario que sepan que sí estamos haciendo las cosas. Cuentas, platicando cómo están las cosas de manera abierta. Abierta, sin ningún problema. Afortunadamente, si pudimos llegar a este lugar con el respaldo de la sociedad, es a la sociedad a la que le tenemos que rendir cuentas. Y por eso, sin ningún compromiso... esto hay que recordarlo. El maestro Gerardo fue designado por el Consejo de Participación Social del Sistema Estatal, del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, tras analizar pues muchísimas aspirantes y perfiles. Entonces se rompió, y eso ha sido un avance, de este esquema de cuates y cuotas que antes se definía todo en el Congreso. Pues tú no llegaste por ahí, Gerardo. No llegamos ahí. Afortunadamente, efectivamente nos sometimos a un proceso de evaluación que aplicó el Comité de Participación Social, y ellos emitieron una serie de recomendaciones al gobernador, quien tuvo la facultad de enviar una terna al Congreso. Se envió una terna muy discutida que se tuvo que finalmente... Se presentó una segunda terna en la que aparezco. Por toda la presión social. Sí, claro, una tremenda presión social. Inclusive en la segunda terna en la que aparezco yo, aún en ella, pues había presión social porque... Hubo un amparo. Hubo un amparo también. Que retrasó el empiezo de la Fiscalía de diciembre hasta febrero. Pero déjenme decirles algo muy trascendente. De hecho, la semana pasada, el jueves... Y el viernes desde el miércoles fue el viaje, estuvimos en Saltillo, Coahuila, porque hubo el primer seminario del sistema anticorrupción, de fiscalización y de transparencia a nivel nacional.
y se reunieron representantes de los sistemas de mínimo 26 estados. Fue un evento bastante bien organizado, muy grande, muy provechoso, y tuve oportunidad de platicar con algunos de los fiscales de otros estados, y una elección como la que se dio en Jalisco no hay en todo el país. Jalisco en este momento está haciendo todos los colegas modelo. tuyos los puso el gobernador o los puso el Congreso. Designaciones directas del fiscal, designaciones directas del gobernador o designaciones del Congreso. O en su defecto, caso Durango. Eso te da un bono enorme. Sí, claro, fiscal. pero nos da una responsabilidad también mayor. Ese bono se consume rápidamente, sí, porque la gente está urgida de resultados. La ciudadanía, la población que ve estos abusos un día sí, un día no, quiere resultados. Desde luego, desde luego. Nos queda perfectamente claro, asumimos esa responsabilidad y lo único que en este momento les puedo decir es, así como me dieron su confianza, ahora les pido también su paciencia para que con las herramientas que ha sido proveída esta Fiscalía podamos dar resultados, tal cual. A cuentagotas. A cuentagotas. Bueno, yo recuerdo que hubo un informe por ahí también en abril del Observatorio Ciudadano Permanente, sí, de construcción del sistema anticorrupción de Jalisco. Grupos de organismos de la sociedad civil que están ahí pendientes y que decían, a ver, urge que la Fiscalía Anticorrupción le den los recursos necesarios. Y eso ayudó a que se desatoraran algunas cosas, ¿no? Sí, pero hay una observación permanente. Claro, desde luego. Hemos sido muy abiertos en ese sentido. Yo me he reunido siempre que puedo precisamente con los sectores de la sociedad civil y sin ninguna cortapisa comentamos cómo están las cosas, cómo es que vamos avanzando y cuáles son también los obstáculos que vamos encontrando en el camino. De estas denuncias que te han llegado, 108 ahora que abrieron las oficinas, de las 200 que ya tenías, seguramente el criterio va a ser el daño al erario, o cuáles son los criterios. Desafortunadamente, se están trabajando todas. No tiene que ser por orden de presentación. No es, pero hay unos factores que sí influyen. Hay factores que sí influyen. Hace un momento les comentaba cómo está la legislación y hay muchas de esas carpetas que tenemos ahí donde no hay daño al erario. Abuso de autoridad no genera ningún daño al erario en la mayoría de los casos. Entonces, no puede ser ese el criterio de atención que le damos. Pero sí hay algunas que por su complejidad requieren de una mayor elaboración en la investigación. Los casos que más llaman la atención, los que se han generado daño al erario, los que han sido más señalados en los medios, no son únicamente una responsabilidad de esta Fiscalía, sino que dependemos en muchas ocasiones del informe que nos rinda la Contraloría del Estado y dependemos también en otras ocasiones de la labor del Auditor Superior del Estado. Es decir, hay ejercicios que están siendo examinados en este momento. En estas instancias. En estas instancias. ¿En Contraloría o en la Auditoría? Y si no me han rendido un informe, hay algunas cosas en las que no podemos avanzar. Okay. Pero déjenme decirles, quisiera sí mencionar nada más lo que sí encontré en otras fiscalías. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Sonora, con independencia de ministerios públicos, con independencia de policías e investigadores, tiene una unidad de auditoría donde cuenta con 20 auditores que dependen directamente de la Fiscalía. 20 auditores que dependen directamente de la Fiscalía. Quiere decir que ellos pueden hacer su investigación sin estar esperando resultados de la Contralora, sin estar esperando resultados del auditor. Es decir, tienen sus propios peritos. Llegaremos en un momento dado a eso. A ver, aunque acá se está construyendo un sistema anticorrupción del Estado de Jalisco, donde hay un comité coordinador en el que está justamente el auditor, la Contralora, el titular del Poder Judicial, que es el jefe de los magistrados, de los jueces, tú como fiscal anticorrupción, del ITEI, y yo creo que lo mejor sería que no tuvieras 20, sino que tuvieras a los auditores de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en conjunto, respaldando tu investigación o dándote elementos para avanzar en las investigaciones. Nada más que, de hecho, no hay diferencia en este modelo, me refiero del comité
del Sistema Estatal Anticorrupción, no hay diferencia en el modelo Jalisco respecto al modelo de Sonora. Allá también existe lo mismo. ¿Por qué? Porque son una réplica del modelo nacional. La Constitución Nacional fue la que se reformó y de ahí vinieron las otras reformas. No, pero aquí el problema es que la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado tienen su propio programa de trabajo y ellos tienen sus propias obligaciones que cumplir. En este caso, con independencia de que existan esas entidades también ahí en Sonora, la Fiscalía Especializada tiene sus propios peritos que en consecuencia no están esperando necesariamente la información que venga de Auditoría o de Contraloría, sino que pueden hacer sus propios labores de investigación documentales, contrastando, llevando a cabo una auditoría particular que desde luego puede verse apoyada, verse soportada posteriormente con lo que hagan los otros órganos que forman parte del sistema. Pero sin embargo tienen peritos especializados en auditoría y contabilidad, que es mucho lo que se requiere en este tema, porque de entrada hay que ver qué se justificó y qué no, y hay que seguirle también la pista al dinero, que es lo trascendente. Claro, y eso en este momento resulta difícil con el personal que tenemos. Muy bien. Estamos charlando con el maestro Gerardo de la Cruz, primer fiscal anticorrupción del Estado. Vamos a ir a una pausa. Al regreso, ¿qué tanto va a venir a fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción el cumplimiento de este funcionario del titular de una fiscalía independiente en Jalisco, y hasta dónde en estos momentos esta Fiscalía Anticorrupción depende o no de los casos que decide enviarle la Fiscalía General del Estado? Con esto lo invitamos a que siga con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Barrera. Antes de retomar nuestra charla con el maestro Gerardo de la Cruz, primer fiscal anticorrupción del Estado, escuchemos más de sus comentarios. No, se necesita, yo me imagino que se necesita mucho gente muy de plano humilde que quiera sacar adelante de verdad al pueblo, porque ahorita la verdad o todos están vinculados con todo ya es una mafia y ya no creo que esto salga adelante. La corrupción yo creo que se manifiesta en que no hay confianza. Cuando no hay confianza hay corrupción y todos trabajan con desconfianza, todos, porque todos es lo mismo, ya la gente ya no sabe. Ve ahorita cómo está la situación y no puedo tener otra palabra más que esa, o sea, la corrupción existe cuando no hay confianza. Pues yo creo que está un poquito pesado porque sí está medio tedioso todo lo que se está entrando todo en la política. Pues yo pienso una persona más humana, ¿no? Y pues no, la gente. Gracias a todos por sus comentarios. Fiscal, hay escepticismo en general en los ciudadanos, no se refleja en todas las opiniones que hemos escuchado. Claro, desde luego, pero esto es desafortunado, nos falta cultura de la denuncia. ¿Y por qué nos falta cultura de la denuncia? Porque no tenemos confianza en las autoridades. Porque no pasaba nada. Porque no pasaba nada, es algo natural. Vamos, esto es algo con lo que también tenemos que trabajar, tenemos que acercarnos más a la sociedad y desde luego hacerle sentir que sí estamos dispuestos a hacer algo. Por eso es que en las primeras semanas recibí tantas denuncias, porque había mucha gente que decía, yo no quiero presentar la denuncia ni en Vistaduría ni en Fiscalía General, estoy esperando que tengan ustedes instalaciones. Finalmente estuvimos y recibimos muchas denuncias las primeras semanas. Esto me lleva a la pregunta que habíamos planteado antes de la pausa. ¿Hasta qué grado la gente se pregunta? A ver, yo estoy leyendo que venden las medicinas a sobreprecio al Hospital Civil. En los debates de los candidatos a gobernador se señalaron un montón de cosas, también de un candidato a lo que se hacía en el Ayuntamiento de Guadalajara de vender predios propiedad del municipio a más baratos, en fin. Ninguno de esos casos está hasta hoy, o tú dime, fiscal, en esta nueva oficina. Hay algunas que se han manejado mucho en medios, que se han anunciado, que se presentan denuncias y que finalmente no llegan conmigo. Pensiones y todo. Entonces, en el tema de pensiones sí tengo algo relacionado con eso.
De hecho, pero no la cuestión de las medicinas. Eso no ha llegado conmigo como denuncia. Tengo otro tema que atender en pensiones. Ok, a esto me da pie también para la siguiente pregunta. Entonces, aún la Fiscalía Anticorrupción depende de los casos que el fiscal general decida ponerte de conocimiento. La ley es muy clara y la ley establece que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción conocerá de las denuncias que se hubieran presentado del 1 de noviembre a la fecha. Es decir, aun cuando yo no estuviera en funciones, me tocan las que se presentan desde el 1 de noviembre porque es cuando empezó a funcionar el sistema estatal anticorrupción. Entonces, hay algunas que están en proceso de entregárseme, hay algunas que no me han entregado, pero hay algunas que yo he pedido. De otro de los asuntos que fue de los trascendentes, del tema de salud, pues yo abrí una carpeta de investigación con la primera denuncia que se me presentó, pero en ese momento tengo otras 3 carpetas de investigación acumuladas ahí, porque dentro de... ¿Fue del tema de salud que un diputado te presentó esta denuncia en cuanto asumiste? En cuanto asumí el cargo, me presentaron la primera denuncia. ¿Que tiene que ver con la Secretaría de Salud? Que tiene que ver con Secretaría de Salud. Y tiene varias líneas de investigación. Y de esas líneas de investigación le solicité precisamente información a la Fiscalía General acerca de si tenían o no carpetas ya abiertas en relación con ese tema, y me informaron de 3 que les pedí que me enviaran. Entonces, cuando me doy cuenta que existen, con independencia de que hay un proceso ahorita de entrega y recepción, cuando me doy cuenta que hay algo relacionado con lo que ya tengo, les pido que me lo manden. Entonces, a la larga tendré que tomar conocimiento de todo lo que se haya denunciado del 1 de noviembre del año pasado a la fecha. ¿Cuándo, y me voy a ir a aquella pregunta que le hicieron alguna vez a Fox y a Francisco Barrio, que fue su primer contralor o secretario de la Función Pública, que les preguntaron, ¿y cuándo van a caer los peces gordos? Bueno, yo te preguntaría lo mismo. Claro, desde luego. Desafortunadamente, cuando hablamos de peces gordos, hablamos de a lo mejor esos 2 o 3 primeros asuntos que me entregaron, que precisamente por la naturaleza de ser peces gordos son los más complicados y los más meticulosamente tratados. Ahí vamos, no nada más información que estamos en espera de Contraloría o de la Auditoría, sino inclusive una investigación que va más allá, que tiene que hacerse a nivel, de seguimiento de dinero. Entonces, aventurar una fecha, aventurar un plazo, así dijéramos un año, es aventurarlo y sería poco serio. ¿Sientes en este momento ya como aliados a la Contralor, al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco? La creación del sistema, con independencia de buscar alianzas, busca que colaboremos, busca que cooperemos y nos obliga a ir prácticamente en el mismo sentido. ¿Tú sientes que por lo menos de ellos hacia acá están cooperando con la Fiscalía Anticorrupción? Hay colaboración. De hecho, desde el primer momento de esa primera carpeta de investigación, enviamos oficios solicitándoles información y esa información ha estado fluyendo. Claro, algunos de esos procesos no han sido terminados. Algunos de esos procesos todavía se están investigando y por lo tanto ellos tampoco pueden aventurar ni pueden adelantar una opinión si todavía no concluyen su aplicación de análisis del ejercicio. Empezó hace un par de semanas unas mesas de trabajo a las que convocó el propio Comité de Participación Social para definir y darle, creo que esta semana al Congreso, una propuesta del andamiaje de la nueva Fiscalía Independiente y el perfil que ellos ven para el nuevo fiscal independiente de Jalisco. ¿Tú crees que a la Fiscalía Anticorrupción le hace falta ese nombramiento de ese fiscal independiente? Bueno, no le hace falta a la Fiscalía, le hace falta a Jalisco, como le hace falta también un fiscal general, un fiscal de la República, le hace falta a México. Es parte de lo que la sociedad está exigiendo y es parte de lo que se tiene que garantizar para poder hacer las cosas tal como lo pide la sociedad. Necesitamos, sí, la existencia de un fiscal independiente. O sea, ¿tú te sentirías mucho más respaldado de un fiscal así? Con independencia de sentirme o no respaldado, tengo buena relación con el fiscal. Sin embargo, hay inclusive y doctrinalmente, hay características del Ministerio Público, que desde luego el Ministerio Público es fiscal, le hace lo mismo. Hay características que lo identifican y que muchas veces no las tenemos.
Nosotros siempre hemos dicho, y lo sabes, mi actividad como docente, que el fiscal, el Ministerio Público, tiene como característica, y es uno de sus principios, la autonomía. Pero esa autonomía muchas veces no lo es tanta cuando está limitado con la designación que hace el Ejecutivo en su favor, pero que también se la puede retirar. Entonces, esa autonomía la tienes limitada ahí desde ese punto de vista. Lo mismo, el hecho de que el Ejecutivo lo pueda designar y también lo pueda revocar, le limita la autonomía. El hecho de que el Legislativo le autorice un presupuesto no, también lo limita. Entonces, se requiere de una legislación que garantice la autonomía desde el punto de vista de su designación, y eso es parte de la opinión que sale de ese trabajo que está haciendo el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual participo, pero también se requiere de dotarlo de una autonomía presupuestal. Lo ideal sería efectivamente que tuviera un presupuesto constitucional para que dijeras, del presupuesto general se le otorga tal porcentaje, tal punto por ciento, para que entonces sí no tuviera que negociar. Claro, dicen que el Ejecutivo coopta al Poder Judicial cada año cuando le va a dar el presupuesto, ¿no? Ese es un tema que ha defendido siempre el Poder Judicial, buscar un presupuesto constitucional. Bueno, pues ojalá, y en ese sentido sería ideal que este nombramiento del fiscal independiente en Jalisco se haga antes de que lleguen las nuevas autoridades que emanarán del 1 de julio. Fiscal, ¿tú cómo la ves? Bueno, es algo que tendría que ser. Los tiempos, no sé si que tanto lo puedan permitir, pero vamos, con independencia de la autoridad que esté al frente del Ejecutivo y de quienes sean los legisladores, es una exigencia social y a eso hay que responderle. Así es, y eso ayudaría. Hoy la idea, lo que se lee en los comentarios, en el ánimo de la gente, fiscal, es: híjole, pues sí, vimos con mucho optimismo cómo se ha ido construyendo el Sistema Estatal Anticorrupción, con un miembro, con un conjunto de notables que eligió al Consejo de Participación Social, este Consejo de Participación Social que ha sacado 2 procesos muy exitosos en el nombramiento del auditor, en el nombramiento de ti como fiscal, entre otras cosas. Sin embargo, dicen, empiezan a oír de presupuestos, de gasto, y dice, híjole, pues ya nada más aumentó la burocracia para luchar contra la corrupción, pero no hay resultados. Yo con eso termino. Me gustaría que también sirviera para dar una conclusión y un mensaje que des a todos quienes empiezan ya a desesperar. Claro, el mensaje desde luego es: los resultados van a llegar. Los resultados tienen que llegar como producto precisamente de una investigación profesional, de una investigación seria, pero también del apoyo que se requiere desde luego en el ámbito del personal que trabaja con nosotros, y en consecuencia, si hablamos de presupuesto, es necesario peritos y eso implica presupuesto. Pero algo que sí no podemos dejar de perder de vista es que en el momento que logremos tener a 1, a 2, a 3 o a 4 personas vinculadas, y si son de los peces gordos, qué bueno, porque ese es el mensaje que se va a mandar, pero sin olvidar que tenemos que apostarle también un cambio de cultura, que tenemos que trabajar precisamente en romper ese modelo de conducta en el que nos hemos desenvuelto y romper esos paradigmas que nos han tenido a México como uno de los países más corruptos del mundo. Maestro, yo te agradezco muchísimo. Decía en el arranque del programa, en el mensaje inicial, introductorio de este programa, que si están solicitando recursos ustedes para dar resultados, también lo que tiene que cambiar es una voluntad mucho más abierta de rendir cuentas, cosa que hoy pues has demostrado con creces. Yo te lo agradezco muchísimo y pues vamos a seguir pendientes ahí, tratando de pues darle seguimiento a esto, que es un gran anhelo ciudadano, ¿no? Desde luego, siéntanse con la confianza de acudir a las oficinas donde estamos a su servicio, con la seguridad de que van a ser atendidos de una manera profesional y comprometida. ¿Cuáles son las vías de comunicación quien nos está escuchando para acceder a hacer un trámite ahí en la nueva Fiscalía Anticorrupción? Claro, en este momento no tenemos todavía una página en la que se pueda denunciar, no tenemos una línea telefónica en las que se les pueda recibir una denuncia. Sí contamos con un teléfono celular, pero es para efectos de la guardia del Ministerio Público, para efectos de si tuviéramos un detenido. Por lo tanto, en las instalaciones no hay un teléfono todavía, sin embargo sí está
puede ser una comparecencia y les recibimos las denuncias por comparecencia. Puede ser que los lleven por escrito y desde luego que se les atiende. Ahorita sí tendrían que acudir por lo pronto en las instalaciones de la Fiscalía. ¿Cuándo van a tener el servicio de voz y datos? El servicio de voz y datos, tenemos rentado el edificio con esto, pero todavía falta que se contrate, vaya, esto. Eso es parte está presentado el presupuesto, está presentado, está diagnosticado, pero aún no se aterriza. En cuanto lo tengan aquí le vamos a pasar desde luego todos los datos. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, Jaime, estoy a tus órdenes. Gracias, muy buenas noches, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Que tenga una excelente semana. Nos escuchamos aquí nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo miércoles. Pásala muy bien.